Disfruten estas creepies sin pensar tanto mis panas, mientras hacen sus cosas. Deja tu like para apoyar al canal. Ahora sí, comencemos con las historias. Administro una casa donde todos los inquilinos desaparecen al cabo de un mes. El tercer inquilino era un tipo pálido, con tatuajes por todo el brazo y un gran piercing en la oreja. Se le veía enfermo y caminaba despacio. Me dijo que quería vivir en esa casa para superar su pasado y no quise pedir detalles. Lo que de verdad le llamó la atención fue la vista al bosque desde el porche. Firmó el contrato en el acto, y al día siguiente su camión de mudanza estaba aparcado en el garaje. 2 semanas más tarde me di cuenta de que había dejado mi carpeta con unos documentos en la casa y llamé al tipo. No respondió. Decidí ir hasta allí y la encontré vacía, lo cual era raro. Había traído muchas cosas durante la mudanza. Su coche no estaba en el garaje, pero toqué el timbre de todos modos. Nada. La puerta estaba sin cerrar, y entré, convencido de que algo iba mal. Pero no había nada que ver. La casa estaba vacía, sin muebles, polvorienta, tal y como había estado cuando se la enseñé por primera vez. Unos meses antes, mientras desayunaba, recibí una llamada de una propietaria que decía haberme encontrado en Instagram. Me contó que necesitaba un agente inmobiliario experimentado y ágil para gestionar los contratos de alquiler de su casa. Y yo mentí. Dije que era ese tipo, aunque solo tenía la licencia desde poco más de un año. Su voz sonaba vieja, ronca, casi destrozada, como alguien con problemas de garganta. Dijo que vivía en el extranjero y que necesitaba a alguien local. Ni siquiera tendría que buscar inquilinos, me dijo. Ya había una lista de interesados, y ellos se reunirían conmigo en la casa. No me entusiasmé demasiado. No sonaba a gran oportunidad hasta que mencionó mi comisión. Casi me atraganto con el bocadillo que estaba comiendo. Repetí la cifra para asegurarme de que no se había equivocado, pero ella insistió en que era correcta. Esa cantidad me sería entregada en efectivo, una vez que el inquilino firmara y se mudara. La única condición, añadió, era que si un contrato se rompía por negligencia o decisión mía, tendría que pagar un mes de renta. En papel no sonaba mal. Acepté al instante. Al día siguiente fui a ver la propiedad. Era enorme, aislada, sin vecinos cerca. Dentro había muebles de madera caros, esculturas, instalaciones que debían haber costado una fortuna. El porche daba a un amplio vista del bosque. Grandes sillas de madera miraban hacia el bosque, y la propietaria hizo hincapié en que no podía moverse de su lugar. Me imaginé jubilado allí, bebiendo café, observando aves. Casualmente, los primeros inquilinos fueron una pareja de jubilados que huían del caos de la ciudad. Cuando firmaron, me fui a casa dividido entre la emoción y la ansiedad. ¿Realmente la propietaria me pagaría tanto? Estaba en la ruina. Pero unos días después apareció una maleta en mi puerta con la cantidad íntegra en efectivo. Montones de billetes de 100 envueltos con ligas. Raro, sí, pero no lo bastante raro como para impedir que cambiara eso por un coche nuevo. Un mes después, la propietaria llamó otra vez. Dijo que la pareja no había funcionado y que nuevos inquilinos querían ver la casa ese día. No hice preguntas. No podía quejarme de otra comisión. Esta vez eran 2 mujeres, una pareja. Una era escritora y me dijo que había elegido el lugar para trabajar en su próxima novela. Firmar fue fácil, y otra maleta de dinero llegó de la misma manera. La vida iba bien, pero, sinceramente, apenas tenía otros clientes. Todos mis huevos de oro estaban atados a esa extraña propietaria que apenas conocía. Su nombre y sus datos parecían falsos. Aún así, con los nuevos inquilinos pensé que no volvería a saber de ella por un tiempo. Me equivoqué. Otro mes después, misma historia. Las mujeres se habían ido. Otro inquilino nuevo. Me alegré, pero sospeché. ¿Por qué todo el mundo se marchaba tan rápido de esa casa?
La curiosidad me venció y llamé a uno de los últimos inquilinos. El número ya no existía. Probé con la pareja mayor. Igual. Después del tercer inquilino intenté olvidarlo. No era mi problema. ¿A quién le importaba si se quedaban o se iban? Mi gruesa comisión era todo lo que necesitaba. Entonces, como un reloj, un mes después, ella llamó de nuevo. Esta vez sonaba entusiasmada. Dijo que los nuevos clientes eran especiales y que me pagaría el doble. Pensé en hacer preguntas, pero el doble era demasiado bueno. Esa cantidad podía ayudarme a pagar la entrada de un apartamento. Conduje hasta la casa decidido a firmar lo más rápido posible. Llegué temprano y fisgoneé. No había señales de que nadie hubiera vivido allí. Ni una huella de mudanza. Nada. Cuando sonó el timbre abrí la puerta y me encontré con una pareja joven que sostenía a un recién nacido envuelto en una manta. Les enseñé la casa, con el estómago revuelto por lo que podía estar ayudando. Y, claro, les encantó. El padre hablaba de cómo su hijo crecería correteando por los campos, explorando el bosque, la infancia que él no tuvo. Firmaron al instante. Me temblaban las manos cuando les entregué el papel. Al día siguiente debía ser su mudanza. Me fui a casa sin poder dormir. Di vueltas en la cama, pensando que quizá estaba colaborando en algún crimen. Sobre la 1 de la madrugada me rendí y volví a la casa. Necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. Registré cada rincón. Dormitorios, armarios, todo. Nada. Pero había visto 3 camiones de mudanza descargar allí. Ni una sola marca en el suelo. Imposible. Salí al porche, resignado a no saber qué me faltaba. Me senté en una de esas grandes sillas de madera, pensando qué podía haber pasado. Fue entonces cuando lo vi. Algo brillante atascado en una grieta de la silla. Lo saqué. Era un piercing, probablemente del último inquilino. En la aguja había una pequeña mancha roja. Sangre. Metí la mano otra vez en la grieta, palpando, y toqué algo blando. Lo saqué. Era una oreja. Oscurecida, podrida, con un agujero desgarrado donde había estado el piercing. Decidí empujar la silla para ver qué había debajo y, con mucho esfuerzo, la moví un pie hacia un lado. En la madera del suelo había un símbolo que no reconocí. Círculos y formas talladas en las tablas justo bajo donde había estado la silla, como algún tipo de ritual. Había más rastros de sangre allí. Me quedé paralizado, mirándolo, con el corazón a 1000. Lo que me sacó de aquel estado fue una risa que vino de la nada. La risa de una mujer, resonando desde la oscuridad del bosque. Empezó baja y distante, pero rápidamente se volvió más fuerte, histérica. Luego siguieron más risas, todas femeninas, acercándose, dirigidas a mí. Era como si todo un público se escondiera en esos árboles. El sonido se hacía cada vez más fuerte, hasta que el instinto me hizo actuar. Salí corriendo al coche, lo arranqué y bajé por la carretera a toda velocidad. Al día siguiente llamé a la pareja y les dije que cancelábamos el trato. Puse alguna excusa. No estaban contentos, pero me daba igual. Poco después, la propietaria volvió a llamarme. No contesté y bloqueé su número. Pero las llamadas siguieron llegando, desde todo tipo de números. Contesté una vez, y era su voz, enfadada. Rompiste nuestro pacto. La renta se cobrará a fin de mes. Lo repitió una y otra vez, y cada vez colgaba. Fui a la policía. Fueron a la propiedad, no encontraron nada y luego volvieron cabreados porque, según ellos, les había hecho perder el tiempo. No había orejas, ni marcas, ni nada. Hoy es día 23, y la semana que viene termina el mes. Sigo preguntándome si hice lo correcto, si quizá debería haber seguido con esa comisión. Cada día que pasa siento que el pánico crece. Mantengo el teléfono siempre apagado y he alquilado una habitación en un hotel al borde de la carretera, fuera del estado. Pero incluso aquí, cada noche, sueño con esa risa. Los niños de mi clase están desapareciendo y a nadie le importa.
Los niños de mi clase están desapareciendo. Pero es algo más que eso. Esto ha estado pasando durante una semana. No hay nadie a quien pueda acudir. Ni siquiera a sus padres. Enseño a un grupo de segundo grado en una escuela pública pequeña. Llevo aquí unos 8 meses, desde que mi esposo y yo nos mudamos a este pueblo. Amo mi trabajo, y amo ayudar a estos niños. Muchos vienen de familias pobres y entornos difíciles. A veces se te rompe el corazón al escuchar algunas de las historias que cuentan. Mi esposo y yo nunca tuvimos hijos, así que quiero a mis alumnos como si fueran de mi propia sangre. Por eso recuerdo perfectamente cuando una de mis alumnas dejó de venir abruptamente a la escuela. Se llamaba Amanda, y era una niña muy dulce y tímida, como muchos de mis estudiantes. Amanda tenía asistencia perfecta, así que su ausencia fue motivo de una leve preocupación. En el recreo, me acerqué a su mejor amiga, Molly, y le pregunté si sabía por qué Amanda no había venido ese día. Molly frunció el ceño e intentó alejarse para unirse a otros niños que saltaban la cuerda. La llamé de nuevo y repetí la pregunta. ¿Quién?, dijo Molly, con una expresión confundida. Amanda. Me reí. Tu mejor amiga, con la que siempre juegas a las princesas. Molly puso los ojos en blanco. Yo solo juego a las princesas con Patty. La dejé ir, sin darle mucha importancia. Los niños son muy temperamentales. Por lo que sabía, Amanda y Molly podrían haberse enojado por alguna tontería y estar ignorándose, algo que se olvidaría en un par de días. Incluso después de que Amanda no viniera a la escuela por 3 días, no me preocupé demasiado. Pero fui a la oficina para preguntar por ella a la secretaria. Hola, Deb. Quería saber si los padres de Amanda, clasificado, han llamado para avisar si su hija está enferma. No la he visto en clase esta semana. Deb revisó los montones de papeles y notas adhesivas en su escritorio. No, no parece. Creo que hay una gripe dando vueltas, quizá la pobre niña la agarró. Seguramente es eso. ¿Podría darme su información de contacto de emergencia? Quiero llamar a los padres, solo para asegurarme de que todo esté bien. Una alumna ausente varios días sin aviso, tal vez otros maestros no se preocuparían, pero como dije, me siento muy protectora con mis niños. Claro, cariño. Dijo Deb, tecleando en su computadora. Después de una breve pausa, frunció el ceño. ¿Podrías deletrearme el apellido otra vez? Aunque lo hice, Deb siguió con la misma expresión. ¿Estás segura de que lo estás diciendo bien? No tengo a ninguna estudiante con ese nombre en el sistema. Me quedé perpleja. Tecleé el nombre de Amanda varias veces yo misma mientras Deb observaba. ¿Tal vez la familia la retiró de la escuela?, pregunté, confundida. Deb negó con la cabeza. Aún así tendría un registro de eso. Tu Amanda nunca asistió a esta escuela. Demasiado impactada para discutir, salí de la oficina. Quería contactar a los padres de Amanda y preguntar qué estaba pasando, pero no tenía idea de cómo encontrarlos. Camino a casa, se me ocurrió una idea. La mejor amiga de Amanda, Molly, vivía con su familia en mi vecindario. Las había visto muchas veces jugando en el jardín delantero en días soleados de verano. Seguramente los padres de Molly sabrían cómo contactar a los de Amanda, o al menos tendrían alguna pista de lo que ocurría. Aunque ya era tarde, estaba lo bastante preocupada como para desviarme hacia su casa. Llegué a su entrada unos 15 minutos después. Apenas toqué el timbre, vi el rostro familiar de la madre de Molly, Linda, asomarse por la ventanilla de la puerta. Le sonreí y le saludé con la mano. Un momento después, la puerta se abrió. ¿Puedo ayudarla?, dijo amablemente la madre de Molly. Hola, Linda. Lamento venir a esta hora, dije. Sé que probablemente están por cenar, así que seré breve. Linda tenía una expresión de confusión. Lo siento, ¿la conozco? Me quedé atónita. Sí, soy la maestra de Molly. Nos conocimos a comienzos de año en la reunión de padres. La mujer me miró en blanco. Lo siento, aquí no vive ninguna Molly. Debe haberse equivocado de casa. Y cerró la puerta.
Mi estado de shock solo empeoró después de eso. Al día siguiente en la escuela, no solo estaban ausentes Molly y Amanda, sino también otros 3 alumnos. Al siguiente día, faltaba la mitad de mi clase. Fui a la oficina casi histérica, solo para descubrir que no había rastro de que esos niños hubieran existido alguna vez, ni mucho menos que hubieran estado inscritos en mi grupo. Intenté hablar con el director y con otros maestros. Nadie recordaba que tales alumnos hubieran asistido al colegio. Intenté contactar a los padres de los niños desaparecidos. Los pocos que respondieron no tenían idea de quiénes eran los nombres que mencionaba. Otros simplemente rechazaron mis llamadas o ignoraron mis golpes frenéticos en sus puertas. ¿Cómo podía pasar algo así? ¿Cómo puede alguien olvidar a su propio hijo? Llamé a mi esposo a comienzos de esta semana para intentar explicarle lo que estaba ocurriendo. Fue comprensivo y me escuchó, pero noté que no entendía del todo, o no me creía. En su defensa, estaba casi histérica. Cuando llegue a casa este fin de semana, podré hablar con él y hacer que entienda. Ahora mismo estoy sentada en la sala, escribiendo esto. Por favor, si alguien tiene algún consejo, estoy dispuesta a escuchar lo que sea. Un momento. Perdón, ya volví. Vi algo pequeño y morado sobresaliendo de debajo del sofá. Es un zapato de niña. No entiendo qué hace aquí. No ha habido niños en la casa desde que la familia de mi hermana vino a Navidad. Esto no tiene ningún... ¿Podría alguien olvidar a su propio hijo? Hay algo dentro de mí. Ella lo puso ahí. No voy a andarme con rodeos. Tal vez sea mi culpa, pero al menos me da una pista de lo que inició todo esto. Mi amigo Henry tuvo una mala ruptura y nos invitó a los chicos a salir de bar en bar. Su propia terapia con alcohol, por así decirlo. Obviamente, ese es mi amigo, así que fui. Uno de los chicos arregló que su novia nos recogiera como a las 2:30 más o menos, así que todos éramos libres de emborracharnos tanto como quisiéramos. Me gusta pensar que soy un tipo promedio. No bebo más de una cerveza al día, si acaso. Rara vez salgo de fiesta. Nunca consumo drogas, salvo algún que otro cigarro de marihuana. Cuando salgo de fiesta, me gusta soltarme un poco. Demándame si quieres. Así que nos fuimos descontrolando durante la noche y, después del tercer o cuarto bar, ahí es cuando las cosas empezaron a ponerse borrosas. No podría decirte cuánto bebí, pero definitivamente estaba ebrio. De nuevo, memoria borrosa, pero se acercaba a las 2:30, así que estoy casi seguro de que empezamos a caminar hacia donde fuera que la novia de Mike iba a recogernos. Tropezábamos y hacíamos ruido. Encajábamos con todos los demás borrachos. Sentí algo frío en mi hombro y me giré somnoliento. La chica frente a mí era todo lo que me gusta. Cabello largo y rojo, ojos marrones, y el cuerpo. Hola, hermosa. Murmuré, y aun en mi estado de ebriedad, sabía que sonaba como un idiota. Ella solo sonrió y bajó la mirada, y mis ojos siguieron su mirada hasta mi billetera en su mano. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Su voz era hipnótica. Sí, gracias. Me salvaste la vida, dije mientras la guardaba en mi bolsillo. Ella mordió su labio. Coqueta. Seguí hablando. Todos vamos a la casa de un amigo a dormir, ¿quieres venir? Algo brilló, un destello de rojo intenso en sus profundos ojos marrones. No puedo, tengo planes, pero tal vez. Sus manos frías tocaron mi antebrazo, sus uñas presionando suavemente mi piel. Tal vez otra ocasión. Asentí rápidamente. Se inclinó y presionó sus labios contra mi mejilla, suavemente, antes de que su agarre en mi brazo se apretara. Me arrastró hacia ella para darme un beso. Casto, pero efectivo. Nos sonreímos. Nos vemos pronto. Metió $1 en mi mano y se apresuró a irse. Miré el billete y noté un número de teléfono escrito con tinta azul. Golazo.
No la llamé al día siguiente porque pasé cada momento despierto lidiando con la resaca. Como dije, no suelo beber tanto seguido. Pero se sentía peor de lo habitual. Mi piel empezó a picar horriblemente, pero supuse que era por eso del Asian Glow. Nunca me había pasado, pero hay una primera vez para todo, ¿no? No mejoró. No había tenido una resaca en unos buenos 6 meses, pero sabía que no se sentían así. O tan raras. No eran solo los síntomas habituales. Boca seca, dolor de cabeza y mareo. Mi estómago estaba inquieto, con ruidos horribles y un dolor constante. Y mi piel. Mi piel se sentía como si tuviera hormigas caminando por todo mi cuerpo. Terminó el día, me fui a dormir pensando que al menos ahora estaría bien. Sí, claro. La mayoría de los síntomas desaparecieron, pero mi estómago estaba duro. Como si tuviera una piedra dentro. Mi piel estaba rosa e incómoda. Tenía marcas de rasguños en las piernas, como si hubiera estado rascándome los tobillos toda la noche. Pensé que tal vez esa chica me había contagiado alguna herpes o algo así, pero aún no estoy seguro. No estoy muy al día con esas cosas, pero supuse que Google me diría que tengo cáncer. O peor. Me tomé como 5 antiácidos y me unté calamina por los brazos y piernas. Hice lo posible por ignorarlo en el trabajo, pero casi me da un tic de tanto esfuerzo por no acurrucarme en el suelo y rascarme la piel hasta sangrar. En cuanto llegué al auto, traté de concentrarme en conducir a casa mientras frotaba mi cuerpo contra el asiento, buscando alivio. Empeoró. El dolor de estómago era algo a lo que podía acostumbrarme, y algo así hice. Solo tomaba un cóctel de dolor de estómago cada día, supongo. Seguía doliendo y se sentía como si hubiera tragado un saco de ladrillos que no se digiere. Era mi piel. Mi cara estaba pelándose, y no como un pequeño quemado de sol, sino capas gruesas de piel. Todo picaba y no encontraba ninguna solución de venta libre. Mi hermana dijo que el aloe vera funcionaría, pero solo evitaba que sintiera que me estaba derritiendo. Ayer casi lloré. Es tan aterrador y no sé qué hacer. La piel de mi rostro se sentía tan tirante y delgada. Como si estuviera estirada sobre algo que claramente no encajaba. Apenas podía mover la boca, todo estaba tenso. Mis brazos y piernas tenían un montón de granos internos, creo. Tan feos. Hoy, no puedo dejar de temblar. Ni siquiera es algo de lo que pueda escapar porque está dentro de mi piel. Mi maldita piel. Me atraganté y agarré la masa burbujeante que descansaba sobre mi estómago. No puedo escapar. Cuando desperté, noté que algunos de los bultos habían formado agujeros abiertos. Me puse las gafas y lo vi. Un bicho. Un tipo oruga. Estaba tan gordo, como si estuviera lleno de algo y se movía torpemente. Aún así, antes de que pudiera darle una palmada, se metió en uno de los agujeros de mi antebrazo y desapareció. Puedo sentirlo. Puedo sentir muchos de ellos. Están en mi piel, o debajo, no sé. Están ahí y se mueven rápido. Puedo ver sus contornos desagradables bajo mi piel, pero tengo demasiado miedo de que sus cuerpos muertos se queden dentro de mí como para aplastarlos, así que todos, simplemente deambulan dentro de mí. He estado buscando bichos para ver a cuáles se parecen más. Estoy casi seguro de que son orugas, lo que me pone muy nervioso. Bueno, más nervioso de lo que puedo estar con animales dentro de mí. ¿Cuánto tiempo tardan en empezar a formar capullos debajo? Mi papá me dijo que se arrepentía de haber tenido hijos. Mi papá tuvo un leve ataque al corazón hace aproximadamente un mes. Nos dio un gran susto a toda la familia, pero después de pasar un tiempo en el hospital, los médicos le dijeron que estaría bien, siempre y cuando hiciera algunos cambios en su dieta y ejercicio. Mi mamá, mi hermana y yo estábamos emocionados cuando mi papá llegó a casa por primera vez desde el ataque. Sonrió al entrar por la puerta, pero esa sonrisa se apagó cuando me vio. Apartó suavemente a mi hermana, que le estaba dando un gran abrazo. Es tan bueno ver a todos, pero tengo que hablar en privado con Mike ahora mismo.
Mi mamá y mi hermana parecían heridas, pero mi papá puso su brazo sobre mi hombro y me llevó por el pasillo hasta su despacho. Cerró y aseguró la puerta detrás de nosotros. Papá, estoy muy feliz de que estés en casa, pero ¿qué pasa? Le pregunté, un poco confundido. Esperaba que todos estuviéramos celebrando su regreso, comiendo la cena con sus comidas favoritas que mi mamá había preparado para su retorno del hospital. Mi mayor arrepentimiento es haber tenido hijos. Mi papá, normalmente un padre torpe y cariñoso, me dijo estas palabras sin un atisbo de humor en su voz. Parecía incapaz de mirarme a los ojos mientras lo decía. Me reía al principio, pero abruptamente me detuve cuando mi padre continuó evitando mi mirada. Es verdad, hijo. Ojalá no lo fuera. Papá, deja eso, no es gracioso. Estaba tan preocupado por ti mientras estabas en el hospital, ¿y esto es lo primero que me dices? Pregunté, un poco herido y enojado. Mike, tu bisabuelo Eddie le dijo a mi papá eso hace muchos años, y mi papá me lo dijo a mí cuando era niño, como tú. Es otra de tus estúpidas bromas. Empecé a decir, pero mi papá siguió hablando como si no me hubiera escuchado. Quise esperar a decírtelo hasta que fueras mayor. Pero estar ahí, en esa cama del hospital, me enseñó que no sé cuánto tiempo me queda. Necesitas entender algo sobre nuestra familia, algo que nadie vivo aparte de mí conoce. Empecé a asustarme, nunca había visto a mi papá actuar así antes. Finalmente me estaba mirando a los ojos, pero se veía diferente al hombre que estaba acostumbrado a ver. Sus ojos tenían problemas para mantenerse enfocados, parecían mirarme directamente pero sin ver nada al mismo tiempo. Mi papá parecía un animal salvaje en una esquina, buscando desesperadamente una salida. Ahora escúchame, hijo. Esta es la historia que tu bisabuelo Eddie le contó a mi abuelo, palabra por palabra. Tu abuelo me la contó a mí. Jura que no compartirás esta historia, ni con tu hermana, ni con mamá. No puedes contársela a nadie más. Escuché la historia. Juré a mi papá no compartirla. Pero tengo miedo, y necesitaba contárselo a alguien, a cualquiera. Escribí la historia, exactamente como ha sido transmitida en mi familia durante 3 generaciones. Nunca he tenido una gran memoria, pero de alguna manera la historia de mi bisabuelo quedó grabada en mi mente, palabra por palabra. No sé qué hacer, y tal vez alguien aquí pueda ayudarme. Por favor. Era un invierno frío. Las noches eran largas y oscuras, como lo eran en esos tiempos. La cosecha había fallado, la principal fuente de ingresos y sustento de nuestro pequeño pueblo. El miedo a la inanición, al frío, a la muerte. El frío, un enemigo siempre presente con nosotros en su inquebrantable agarre. Yo era joven, muy joven, con 24 años, pero me había casado temprano, como muchos en esos tiempos. Tu madre y yo, que el Señor bendiga su alma, ya teníamos 3 hijos, con otro en camino. Incapaz de cultivar la tierra fría y muerta, tuve que recurrir a otros métodos para proveer a mi familia. Nunca olvidaré la noche en que lo conocí por primera vez. Él. Era una noche fría, más fría de lo usual. Acababa de terminar un turno en la vieja fábrica, 12 horas de trabajo mecánico por unos pocos centavos, pero era todo lo que tenía. Sabía que no había forma de que mi familia sobreviviera el invierno, pronto tendría que llevar a mi hijo mayor de 12 años conmigo a la fábrica y enviar al menor a mendigar en las calles. Me sentía tan impotente. Sabía que lo peor del invierno aún no había llegado. Recuerdo mirar al cielo, maldiciendo mi vida, mi suerte. Gruesos copos de nieve caían lentamente, aterrizando suavemente sobre mi rostro, mezclándose con las lágrimas que brotaban. Haré cualquier cosa por mi familia, cualquier cosa para ayudarlos. Murmuré en voz baja, tan baja que apenas era un suspiro en el viento. En ese momento, realmente lo decía en serio. Era un tonto en ese entonces. Un tonto estúpido. Mientras mi oración escapaba de mis labios, la nevada parecía intensificarse. Apenas podía ver mis pies en el suelo frente a mí, y mucho menos el camino a casa. Tiritando bajo el delgado abrigo que mi pobre esposa había confeccionado con una vieja sábana para mí, avanzaba sin parar. Ya no podía ver a dónde iba, ya no me importaba. ¿Alguna vez has sentido un frío tan profundo que hiela tus huesos, tu propia alma?
Pero no era la nieve. La sensación de un miedo inmenso, un terror inmenso que llega tarde en la noche, mientras yaces en la cama. El miedo que te domina sin que sepas su verdadera fuente. La sensación de que alguien te está observando, cuando pensabas que estabas solo. Mientras avanzaba penosamente a través del torbellino de nieve, sentí ojos sobre mí. ¿Cómo podía alguien estar observándome? La nieve caía tan espesa que apenas podía ver mis propios pies. Me giré de golpe, mirando desesperadamente en la noche que me rodeaba. Mis huellas en la nieve ya estaban casi borradas, como si estuviera parado en el centro de un lago blanco. Hubo un silencio, roto solo por el aullido del viento, que parecía envolverme. Me sentí sofocado, el aire siendo arrancado de mis pulmones y boca por el amargor increíblemente intenso del frío. ¿Quién está ahí? Intenté gritar, apenas capaz de hablar mientras mis labios parecían pegados por la escarcha. Un amigo, quizás. Salté con el sonido. Una voz había cortado la ventisca como un cuchillo atraviesa el pan. Miré hacia adelante y vi una figura moviéndose hacia mí. Apenas podía distinguir el contorno oscuro de un hombre mientras la nieve giraba a nuestro alrededor. ¿O era un hombre? La silueta parecía crecer y cambiar con cada paso, a veces un gigante con extremidades increíblemente largas, extendiéndose hacia mí. Al siguiente instante, aparentemente la silueta de una enorme bestia a 4 patas. El terror me invadió. Intenté girarme y correr, intenté gritar pidiendo ayuda, intenté moverme. Pero era como si estuviera paralizado por la mirada de esta figura desconocida, atrapado como una rata bajo la mirada de una serpiente que se enrosca lentamente alrededor de su presa. No podía hacer nada más que quedarme quieto y esperar a que la figura llegara. Intenté murmurar una súplica a cualquier dios que escuchara, pero era como si las palabras quedaran atrapadas en mi garganta, negándose a obedecer mis furiosos intentos de gritar mientras el peso del miedo aplastante y debilitante amenazaba con hacerme desmayar. Entonces, la figura estaba sobre mí. Avanzó hasta quedar al alcance de mi brazo, la nieve partiendo a su alrededor como una cortina. Era un hombre alto y delgado con un abrigo oscuro y un sombrero de copa negro. Botones dorados y brillantes corrían por la longitud de su abrigo a intervalos diferentes. La larga cadena de plata de un reloj de bolsillo ornamentado colgaba de sus bolsillos del pecho. De algún modo, en medio de la tormenta más feroz que nuestro pueblo había visto, no había ni un solo copo de nieve manchando su vestimenta negra. Era como si un artista hubiera derramado tinta sobre la pintura de una tormenta de nieve, dejando un punto de sombra, sobrenatural y accidental. Por su vestimenta, parecía, a todos los efectos, como cualquier empresario rico que veía de vez en cuando en nuestro pueblo, pasando de camino a algún lugar mejor, más importante. Pero sus ojos. Había algo mal en sus ojos. Eran solo agujeros negros donde deberían estar los ojos, grietas profundas en un rostro increíblemente pálido. Y, sin embargo, de alguna manera, él me vio. Hola. Habló con una voz que no era ni masculina ni femenina, como el eco de una voz en una cueva. ¿Qué eres? Susurré. Soy un hombre buscando hacer un trato. Dijo, abriendo la boca para revelar filas de dientes perfectamente blancos, demasiados para caber en la boca de cualquier humano. Y escuché que querías ayudar a tu familia. Que estabas dispuesto a hacer cualquier cosa. Cada fibra de mi ser dolía por gritar, por correr lejos de lo que estaba frente a mí, sonriéndome con algo cercano a la diversión. Sin embargo, mi boca me traicionó, y las palabras. ¿Tú puedes ayudar a mi familia? Se deslizaron de mis labios. Puedo. Respondió la figura oscura. La nieve continuaba girando, y sin embargo el extraño no temblaba. ¿Quién eres? Me forcé a preguntar, sin estar seguro siquiera de querer escuchar la respuesta. De alguna manera, la sonrisa increíblemente amplia del hombre se hizo aún mayor. Solo soy un viajero sencillo, que ama conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. Ayudo a mis amigos con lo que más desean. Mi boca se abrió y cerró en silencio mientras trataba de entender lo que el extraño decía. ¿Pero cómo? ¿Quieres ser mi amigo? La figura se inclinó, más cerca.
Su nariz afilada y puntiaguda estaba a menos de 1 pulgada de la mía. Un hombre cuerdo habría huido en ese momento. Aquí estaba yo, en medio de la noche, con una enorme tormenta de nieve alrededor, y una figura vestida de negro se me acercaba para ser mi amigo. Un pensamiento me impedía gritar y correr. Mi familia necesitaba ayuda. No había forma de que sobreviviéramos el invierno con mi miserable salario en la fábrica. Mi esposa moriría de hambre frente a mis ojos mientras mis hijos se congelaban en sus camas. Tenía que salvarlos. Tenía que. Tomaría cualquier riesgo, no me quedaba nada que perder. Sí, quiero ser tu amigo. Susurré. Bien, bien. Sonrió. Tengo una propuesta para ti, amigo. Un intercambio, por así decirlo. No tenía deseo de darle nada a este extraño. ¿Qué quieres? Extendió un dedo delgado hacia mi rostro. Tus ojos, amigo, por los míos. Retrocedí, casi cayendo en la nieve. ¿Mis ojos? Sí, tus ojos, amigo. Tienes ojos tan hermosos. Debo tenerlos. Mientras decía esto, miré los vacíos de su propio rostro. Agujeros gemelos hacia algún abismo negro más profundo escondido bajo su exterior civil. Ni siquiera sentirás nada. Si estoy ciego, ¿cómo ayudaré a mi familia? Balbuceé, sin siquiera intentar discutir sobre la imposibilidad de lo que proponía. Algo me decía que el ser frente a mí, en la tormenta de nieve, era completamente capaz de lo que decía. Su boca se abrió y emitió una tos aguda y asfixiante que tomé por una risa. Dije un intercambio, amigo. No te robaré la vista, más bien te ofreceré la mía. Podrás ver la verdad de este mundo, mirar detrás del telón de tu propia mortalidad. Puedes salvar a tu familia, ofrecerles un camino hacia una vida que solo has soñado. Solo di que sí, amigo. La nieve cayendo a nuestro alrededor era realmente sofocante. Sentí como si me estuviera ahogando, jadeando por aire pero solo tragando más agua. Esto era una locura, no podía ser real. Pero tenía que arriesgarme. ¿Qué tenía que perder? Sí, mis párpados se cerraron sobre mis ojos por sí mismos, sumergiendo mi visión en la oscuridad. No podía abrirlos. Otra risa asmática perforó el silencio y la negrura. Ten cuidado con lo que miras, amigo. Abrí los ojos. No podía ver absolutamente nada. Había oscuridad a mi alrededor. Era como si un abismo sin fondo se hubiera abierto y se hubiera tragado el pueblo a mi alrededor. Una boca abierta de negrura, de la cual podía escuchar gritos. Gritos aterradores, desgarradores, de los condenados, llorando y suplicándome ayuda. Criaturas más allá de la imaginación surgían, abominaciones amorfas y torpes, extendiendo tentáculos goteantes hacia mí. Cerré los ojos desesperadamente, los cubrí con mis manos, pero aún así podía ver. Podía verlo todo. De repente, fui golpeado por una fuerza invisible y lanzado al suelo. Quedé boca abajo en un montón de nieve. Hey amigo, ¿estás bien? Me giré, levantándome del suelo. El abismo infernal que me rodeaba había desaparecido, estaba parado en medio de la calle nevada, aparentemente nada fuera de lo común. La nieve caía, aunque no tan espesa como antes. La oscuridad aterradora había desaparecido, como si nunca hubiera estado. Hola. Dije. ¿Estás bien? Me di vuelta y vi a un hombre bajo, de mediana edad, parado allí, vestido con un abrigo grueso de lana y cargando un paquete envuelto. Me miraba con cierta preocupación en el rostro. Perdón amigo, no quise chocar contigo, en esta maldita tormenta de nieve apenas puedo ver mis propios pies. Dijo el hombre disculpándose. ¿Estás bien? Parecías desmayado por un minuto o algo así. Estoy bien, gracias amigo. Comencé a decir, mirándolo. Pero entonces nuestros ojos se cruzaron. Y vi. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, imágenes aparecieron en mi cabeza. Pude ver a este hombre, a quien acababa de conocer, despidiéndose de su esposa e hijos por la mañana. Que tengas un buen día en el trabajo, cariño. Llamó su hermosa esposa mientras el hombre se ponía el abrigo y salía. Inmediatamente, una vez que dobló la esquina de su casa, comenzó a llorar y se sentó en la acera.
Había sido despedido del trabajo una semana atrás, y sabía que ya no podría mantener a su familia. Pasaba los días manteniendo la farsa de ir al trabajo, solo para ir a ahogar sus penas en el bar, regresando tarde a su familia que no lo sabía. El hombre no tenía el corazón para decirles que perderían la casa y pronto estarían en la calle. Finalmente, no pudo soportarlo más. Tomó los últimos ahorros de su familia, salió y compró un arma. Iba a robar una tienda, llevar a casa una última buena comida para su familia antes de que la policía lo encontrara. Pondría a sus hijos en la cama con el estómago lleno, besaría a su esposa buenas noches por última vez, y luego presionaría el arma contra su cabeza y se volaría los sesos. Amigo, ¿quieres que llame a alguien o? La voz del hombre me sacó de la visión que estaba experimentando. Me di cuenta de que debía haber estado mirándolo fijamente. ¿Qué eran esas imágenes? Parecían tan reales, un sueño lúcido. Pero no podía ser. Estoy bien, perdón amigo, ha sido un día complicado. Dije. Asintió. Sí, creo que yo también he tenido uno. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, y pude ver un cañón humeante sobre un charco de sangre. Oye amigo, ¿qué hay en ese paquete que llevas? Me di cuenta de que sonaba loco, pero tenía que saber si las visiones eran reales, si contaban la verdad oscura y terrible. El hombre de repente retrocedió. ¿Qué? Solo un pequeño detalle para la esposa. La sospecha creció en su rostro. Tenía que saber que era real. Me lancé hacia el paquete envuelto que el hombre sostenía. Él se echó hacia atrás, pero lo embestí y caímos al suelo. El paquete cayó en la nieve y luchamos brevemente por él. Sentí su puño golpear el costado de mi cabeza, y antes de poder reaccionar, estaba mirando por el cañón de la misma arma que había visto en mi visión. El hombre la apuntaba directamente a mi cabeza, la mano temblando apenas, gotas de sudor recorriendo su rostro. No lo hagas, me escuché decir estas palabras, y de alguna manera, ambos sabíamos que no me refería a dispararme. Miré sus ojos de nuevo, y no vi más que tristeza y sangre. Parecía que quería decir algo, pero no podía. El arma bajó lentamente, y él se alejó, dejando sus huellas desaparecer rápidamente en la nieve que caía, como si nunca hubiera estado allí. Nunca supe qué fue de él, pero juro que escuché una risa asmática, familiar, a lo lejos. La visión había sido real. No sabía qué pensar, así que fui a casa, cansado después de un largo día. Mi esposa e hijos me esperaban. Papá. Gritaron los niños mientras trepaban sobre mí. ¿Cómo estuvo el trabajo, Eddie? Preguntó mi esposa. Me giré para mirarla, pero algo me detuvo. Pensé en sangre goteando, acumulándose, junto al cuerpo de un hombre que había muerto mucho antes de apretar el gatillo. Estuvo, bien, querida. Dije, frotándome la frente con la mano para evitar ver sus ojos. Solo un día largo, creo que me iré a dormir temprano. Parecía intuir que algo estaba mal, pero no insistió más. Fui a la cama, otro día agotador esperaba en la mañana. Esa noche, soñé con la oscuridad. Era ciego, vagando a través de una tormenta de nieve, apuntando un arma descargada salvajemente a mi alrededor. Reía y reía, grandes carcajadas asmáticas explotando de mis pulmones. Un oscuro abismo se abrió bajo mí. Manos, garras, alcanzando, tirándome hacia las profundidades. Hacia el abismo. No dormí mucho. Al día siguiente, estaba trabajando como de costumbre en la fábrica, atornillando diminutos tornillos idénticos en pedazos idénticos de metal mientras se movían lentamente por la cinta transportadora. Era un trabajo aburrido, sin sentido, y apenas alcanzaba para pagar las cuentas, pero debía hacerse. Durante toda la mañana, había evitado de manera subconsciente hacer contacto visual con cualquiera, por razones que no podía explicar del todo. Mientras trabajaba, escuché a dos hombres cerca discutiendo sobre despidos que se avecinaban. El gerente iba a despedir gente, y aquellos que tuvieran la suerte de conservar sus empleos verían reducidos sus salarios. Dejé caer al suelo el puñado de tornillos que tenía en las manos. Sabía que esto era el fin para mi familia. No habría manera de mantener a mi familia con salarios reducidos, y eso si es que no me despedían a mí también. Pensé en sangre.
goteando, acumulándose, esperando ser encontrada por la mañana por una viuda. La salida. No podía permitir que esto sucediera. Me alejé de mi estación, ignorando los gritos indignados del supervisor de la fábrica. Fui directamente a la oficina del gerente, en el segundo piso del edificio. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía una idea. Irrumpí en la oficina. El gerente estaba sentado en su escritorio, revisando unos papeles. Eddie, ¿qué demonios estás haciendo? Nuestros ojos se encontraron, y pude ver. La visión era más clara esta vez, mucho más clara. El gerente amaba a su esposa. Ella le había dado todo lo que tenía, y había estado a su lado durante su ascenso a la fortuna, en todos los triunfos y desamores. Había sido su roca, su todo. La necesitaba. Todo lo que había hecho, lo había hecho por ella. Todo se lo debía a ella. Siempre había sabido qué decir, qué hacer para ayudarlo cuando estaba en su punto más bajo. Ella era su timón, constante, inquebrantable. Guiándolo por el mundo. Pero estaba enferma. Los médicos no podían descubrir qué tenía. Todo su dinero, todo su poder, inútil. Ella se enfermaba más y más. El amor de su vida yacía en su pequeña cama en esa pequeña habitación pintada de amarillo, alejándose de él lentamente. No había nada que pudiera hacer, solo esperar. Pasaba cada momento que podía con ella, en esa pequeña habitación amarilla. A veces se desahogaba, jurando por lo sagrado que ella estaría bien nuevamente. A veces simplemente lloraba. Ella siempre solo sonreía, extendiendo débilmente una pequeña mano hacia la suya desde la cama, y le pedía que la sostuviera. Su negocio sufría, los inversionistas amenazaban con retirarse. No importaba, lo único que importaba era ella. Pero él era débil. A medida que pasaban los largos meses, el peso del estrés, el miedo y la tristeza recaía sobre él, amenazando con aplastarlo. No podía escapar, no podía respirar. Necesitaba alivio, escapar de los pensamientos de la mujer moribunda en esa pequeña habitación amarilla. Comenzó a visitar un club de caballeros en el borde del pueblo. Al principio solo era por una bebida, pero luego fue por más. Cuando estaba allí, con una de las mujeres, podía escapar. Podía perderse en una pasión sin sentido y sin amor, y escapar del hedor de la muerte en esa pequeña habitación amarilla. Cada vez que se iba, maldecía y lloraba, prometiéndose a sí mismo no volver jamás. A veces, casi podía cumplirlo. Pero luego sentía el vacío acercándose, el ojo de su mente espiando un mundo sin ella, sin su amor. En una habitación amarilla vacía. Y rompía su promesa. ¿Qué estás haciendo aquí? No tienes ningún derecho a irrumpir así. El gerente se levantó, imponente sobre mí. Era un hombre enorme, y sus puños estaban apretados como si fuera a destrozarme el cráneo. Una sola gota de sudor resbalaba por su rostro, la furia acumulándose en sus ojos. Pero yo había visto lo que había detrás de esos ojos. Me darás un ascenso y triplicarás mi salario. Dije con calma. Abrió la boca para hablar, pero no lo dejé. O tendré que hacer un viaje a decirle a tu esposa lo que has estado haciendo, en ese club al borde del pueblo. El gerente parecía paralizado. Toda la ira había desaparecido de sus ojos. Un viaje a esa pequeña habitación amarilla. La boca del gerente parecía incapaz de formar palabras. Se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. De alguna manera parecía más pequeño. Cuando salí de su oficina, era el nuevo supervisor de la fábrica, y mi familia nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar sollozos. Y una débil risa asmática. Como supervisor, pude corregir rápidamente algunas de las malas decisiones de negocios que el gerente había tomado. Pronto, el gerente se retiró en silencio, entregándome las riendas de toda la operación. Tras breves reuniones con cada uno de los inversionistas, pude persuadirlos de invertir más de lo que lo habían hecho antes. La fábrica pronto comenzó a prosperar bajo mi control. No hubo más despidos masivos, ni salarios miserables para los trabajadores. Me convertí en alguien querido, primero entre los trabajadores de la fábrica, luego en todo el pueblo. La cosecha ya había fallado, y si la fábrica hubiera quebrado, todo el pueblo habría sucumbido. Los había salvado.
Mi familia era increíblemente rica. Podía enviar a mis hijos a la escuela, podía comprarle a mi esposa ropa y joyas más allá de sus sueños. Todo había sido tan fácil, tan simple. Cada vez que miraba profundamente en los ojos de una persona, podía ver su esencia, su propia alma. Ningún secreto era demasiado oscuro, demasiado terrible para esconderse de mi mirada. Podía verlo. Podía verlo todo. Nadie podía oponerse a mí. Podía aprender todo lo que quisiera sobre un hombre, solo con mirarlo. El poder, el verdadero poder, es conocimiento. Y podía conocerlo todo. Lo más difícil era evitar los ojos de mi esposa. Descubrí que podía sostener contacto visual con ella brevemente, sin prolongar demasiado la mirada de la mujer que amaba. Ella nunca parecía notarlo, demasiado ocupada criando a nuestros hijos, disfrutando de la nueva vida que había creado para ella. Me alegré. Tenía miedo de lo que podría ver. De lo que encontraría detrás de los ojos de la mujer que amaba. Supongo que era natural que ese miedo comenzara a roerme lentamente. Comenzó como una pequeña preocupación, en lo más profundo de mi mente. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué terrible secreto ocultaba? Tenía que saberlo. Tenía que ver. Lo luché todo lo que pude. Una noche, después de un día particularmente difícil en la fábrica, llegué a casa. Una ligera nieve comenzaba a caer, los primeros indicios de otro invierno. Los niños ya estaban en la cama, mi esposa se estaba preparando para dormir. Entré en nuestro dormitorio, cambiándome lentamente en pijama mientras ella hablaba de algún chisme del vecindario. Se acercó para ayudarme con la corbata, y yo miré sus ojos. Esta vez, no aparté la mirada. Tenía que ver. Tenía que saber. Vi. Se había casado joven, demasiado joven. Realmente fue idea de su madre. Necesitas salir de la casa, tu padre y yo ya tenemos suficientes problemas cuidando a tus hermanos. Cuando yo tenía tu edad, tus abuelos ya me habían enviado a casarme con tu padre. El lugar de una mujer es con un esposo. No le gustaba mucho su madre. El hombre que eligieron para ella era honesto, leal, amable. Trabajaba muy duro para mantenerla, para darle la vida que merecía. Hacía todo lo que ella pedía, se esforzaba al máximo por hacerla feliz. Pero ella nunca lo amó. Su primer affair ocurrió 2 meses después de la boda. Después de 1 año de matrimonio, había perdido la cuenta. Era cuidadosa de ocultárselos a él. No era difícil, sus días se pasaban trabajando, cuidando de ella y de su familia. A veces, se arrepentía de lo que hacía. A veces. Los otros hombres nunca significaron nada para ella. Eran principalmente hombres de negocios viajeros. Personas que sabía que nunca volvería a ver. Cada uno la colmaba de regalos, afecto, promesas de una vida mejor. Sabía que siempre era mentira, pero era una mentira reconfortante. Su vida era un infierno cíclico de pobreza y hambre, cuidando a los hijos mientras su esposo se consumía en la fábrica. Cada affair era un sueño breve, un sueño de una salida. Él aceptaba a cada hijo como suyo, sin sospechar la terrible verdad. Entonces, un día todo cambió. Riqueza más allá de sus sueños más salvajes. Nunca había pensado que una vida así fuera posible, pero él lo había hecho realidad. Lo había hecho por ella, lo había hecho por su familia. El mismo hombre del que había soñado escapar, se había convertido en su salvador. Podía tener todo lo que quisiera, todo lo que soñara. Pero ella nunca lo amó. La visión terminó. Ella estaba allí, frente a mí, mirándome. Cariño, ¿por qué lloras? Me quedé allí, con las manos apretándose lentamente en puños. ¿Son siquiera míos? Su mano, que estaba extendida para secar mis lágrimas, se detuvo. ¿Qué? ¿Conoces siquiera a sus padres? ¿Cuál viene de dónde? Pregunté, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta del dormitorio. Por el pasillo, hacia donde dormían los niños. Sus hijos. Cariño, ¿qué estás diciendo? Comenzó a retroceder. La seguí. Ahora eran sus ojos los que no podían encontrarse con los míos, desviándose a todas partes menos a mi rostro.
¿Querías una vida mejor? ¿Un mundo mejor? ¿Un mejor yo? Dije mientras la seguía por el pasillo. Hablaba suavemente, apenas más fuerte que un susurro. No quería despertar a los niños. Sus hijos. Ella intentó huir, intentó escapar. Sollozos cortos y ahogados salían de su boca. No me miraba. La obligué. Mientras mis dedos se envolvían alrededor de su suave cuello, finalmente encontró mis ojos. Ya no veía a mi esposa. Vi el abismo. Sus sollozos se convirtieron en suaves toses entrecortadas. Juro que incluso pude escuchar una leve risa asmática. Los niños no se habían movido. Fui a sus habitaciones, una por una. Tenía que ver. Tenía que saber. Lo vi todo. Cuando terminó, caminé hacia mi esposa. Yacía allí, con los ojos vidriosos, mirando pero sin ver nada. Me senté en el suelo junto a ella y miré esos ojos una vez más. No sé qué esperaba ver. Pero vi. Había sido un día largo. Había sido difícil encontrar tiempo para visitar al médico entre cuidar a los niños, pero ella sabía que debía hacerlo. Una breve visita había confirmado lo que ya sabía. Su esposo sería tan feliz, como lo había sido siempre en el pasado. Pero esta vez, ella podría ser verdaderamente feliz con él. Los affairs habían terminado, finalmente, hacía meses. Había cerrado ese capítulo en su vida, abrazado a su esposo como nunca antes lo había hecho. Este sería su nuevo sueño, su nueva esperanza. Un nuevo comienzo con él. Con ellos. Él nunca tendría que saber la horrible verdad. Este era su nuevo comienzo. No podía esperar para contarle a su esposo la gran noticia cuando llegara del trabajo. Colocó un sobre en el bolsillo de su bata colgada en el closet. No podía esperar a ver la expresión en su rostro, la alegría en sus ojos, sentir sus fuertes manos levantarla del suelo y girarla. Escuchó abrirse la puerta abajo. Él estaba aquí, y su nueva vida estaba a punto de comenzar. La visión terminó. La gran noticia. Me quedé mirando el cuerpo, sin comprender. Entonces, mis ojos bajaron lentamente hacia su estómago. Risas, al principio silenciosas, parecían provenir de algún lugar detrás de mí. Risa asmática. Me giré, pero no había nadie. No. No podía ser cierto. Lo habría sabido, habría. La risa se hizo más fuerte. Me giré, tambaleándome hacia nuestro dormitorio. No quería saber, no quería ver. Pero ya no tenía poder sobre mí mismo. Mis piernas se movieron por su propia voluntad. La puerta del dormitorio estaba abierta, y entré. Mi bata colgaba ordenadamente en el closet como siempre. La esquina de un sobre blanco sobresalía del bolsillo izquierdo. La risa era ensordecedora. Lo rasgué. Un pequeño papel cayó al suelo. 3 palabras estaban escritas en él, con la hermosa caligrafía de mi esposa. Es un niño. La risa asmática era todo lo que podía escuchar. Un rugido sordo, ahogando los gritos que salían de mi propia boca. Ahogaba el sonido de vidrios rompiéndose, muebles destrozándose. Incluso ahogaba el crepitar de las llamas, mientras la casa ardía a mi alrededor. Me senté, acunando el cuerpo de mi esposa en mis brazos mientras mi mundo se quemaba. Hola, amigo. Las palabras vinieron desde detrás de mí, un sonido que no era ni masculino ni femenino, como el eco de una voz en una cueva. ¿Puedo salvarlo, amigo? Mi rostro, húmedo de lágrimas y sangre, se volvió hacia la figura familiar que estaba sobre mí. Vestía igual que aquella noche, hace tantos meses. Su sombrero de copa negro estaba inclinado, cubriendo donde deberían estar sus ojos. Su sonrisa perfectamente blanca era cegadora. ¿Puedo salvar a tu hijo, amigo? Un último trato. Su sonrisa crecía aún más. Ya no podía hablar, solo podía asentir. No había precio demasiado alto. Tenía que salvar a mi hijo. Las llamas desaparecieron. Me senté entre las ruinas de mi hogar, con un humo débil elevándose de los escombros humeantes. Con un hermoso bebé varón en mis brazos. Era tan pequeño, tan cálido al tacto. Sus ojitos diminutos estaban cerrados, pero podía sentir el latido rítmico y constante de su corazón contra mi pecho. Era perfecto.
Caminé lentamente fuera de la casa parcialmente derruida, protegiendo su pequeño cuerpo del humo persistente. Caminé por la calle, sin apartar la mirada de él. Te escribo esta historia, hijo mío, después de haberte contemplado por última vez. Las monjas de este orfanato se encargarán de ti hasta que seas lo suficientemente grande para heredar mi fortuna. Crecerás, te convertirás en hombre, vivirás tu vida. Pero yo no estaré aquí para verlo. Estas son mis últimas palabras para ti. Puedo escucharte llorar abajo, siendo bañado con cuidado por tus nuevos cuidadores. Ellos te entregarán esta carta sellada, cuando seas lo suficientemente grande. Ahora, debo dejarte. Él espera detrás de mí, llamándome hacia adelante. Saldremos juntos. El abismo espera. Mi mayor arrepentimiento es haber tenido hijos, hijo mío. Porque un día estarás solo, asustado, con miedo. En gran necesidad, desesperado. Dispuesto a hacer cualquier cosa. Y él vendrá. Mi papá me contó esta historia. Suena loco, pero había algo en la manera en que me miraba, algo en la forma en que su voz temblaba al hablar. Me asustó. No sé qué pensar. Está de nuevo en el hospital. Otro ataque al corazón. Mi mamá no me dice lo que dicen los doctores, pero a veces la escucho llorar en otra habitación, cuando cree que nadie está cerca. Tengo miedo. No puedo perderlo. Lo necesito. Tiene que haber algo que los doctores puedan hacer, algo que yo pueda hacer para ayudar. Haría cualquier cosa por mi papá. Cualquier cosa. Para la que amo. A la chica más hermosa que he conocido. He estado enamorado desde la primera vez que te vi, cuando entraste al sótano por primera vez. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en ti. Tu olor, la forma en que tus ojos brillan cuando hablas de arte. Esa manera tan tierna en que respiras cuando duermes. La forma en que se ve tu cabello mientras te duchas. Incluso ahora te ves hermosa, mientras te observo a través de la puerta de tu closet. Puedo olerte mientras ves Netflix. Tus padres habrían intentado mantenernos separados. Pero no pueden hacerlo, mi amor. Incluso ahora los estoy convenciendo de que digan que sí. Y vaya, debo decir que ya veo de dónde lo heredaste. Tu madre tiene una piel tan cómoda al tacto. Y su cabello, tan suave, incluso cuando está cubierto de sangre después de haber sido cortado de su cuero cabelludo. Y lo vi. Ese idiota que cree que es digno de ti. Oh, cómo suplicó piedad mientras conducía el auto hacia el barranco. Sentí una alegría inmensa al escucharlo sufrir. Él no merecía tu amor. Nunca lo hizo. Especialmente después de lo que te hizo a ti. Lo que me recuerda. Ella también ya fue atendida. ¿Quién hubiera pensado que el cuerpo humano no puede vivir sin el lóbulo frontal? Esos horribles abusadores ya no pueden lastimarte tampoco. Les será difícil insultarte cuando estén enterrados a 2 metros bajo tierra. Podía escucharlos rasguñar mientras el maletero era cubierto con tierra. Se lo merecían. No eres un monstruo, y ciertamente no eres fea. Eres tan hermosa como un día entero de sol. Sé que estabas angustiada. Así que lo arreglé. Y esa maestra que te hacía la vida imposible. Ya no tienes que preocuparte por ella. Sus frenos fallaron, pobrecilla. Espero que estés bien al recibir esto. Incluso ahora, el modo en que tu padre grita me recuerda a tus gritos cuando tenías esas terribles pesadillas. Podía oírlas a través de la pared. Te rescataré de tus demonios. Y te haré sentir segura. Yo nunca tengo pesadillas, porque siempre sueño contigo. Y ahora te veo, sentada en tu habitación, viendo Netflix, esperando a que tus padres regresen de sus vacaciones. Oh, tengo una gran sorpresa para ti. Te dejaré el dedo anular de tu padre, como mi propuesta de matrimonio. Te ves tan deliciosa como él sabía. Especialmente con esa camiseta y esos pantalones de pijama. No puedo dejar de pensar, ¿y si nunca tuvieras que alejarte de mi lado?
Y entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si pudiera hacerlo realidad? Así que tengo un maravilloso regalo por nuestro segundo aniversario. ¿Has visto la película El Cien Pies Humano? Ahora imagina que, en lugar de eso, estuviéramos unidos literalmente por la cadera. Es un procedimiento simple, creo. Así que mañana, cuando leas esto, puede que te sientas un poco mareada. No te preocupes, querida, es solo un poco de gas para dormir. No sentirás nada. Y si no sobrevives, bueno, tal vez no te tenga, pero tu cabeza servirá bien. Y tu piel será tan reconfortante para dormir dentro de ella. Te amo, cariño. Y pronto sabrás cuánto. Tuyo por siempre. Tu admirador secreto.